Bendiciones para todos en esta preciosa hora de la mañana. Para algunos dirán que no tan preciosa. Situaciones que nos afectan y que nos tienen que afectar, por supuesto. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 2 en adelante. O leamos desde el versículo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí están en la provincia en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. No es coincidencia, yo ya había predicado este mensaje en alguna ocasión, tiempo mucho atrás. No es una coincidencia que hubiera tenido un sentir en mi corazón de averiguar y mirar si este mensaje había sido subido a las redes, y tenía como ese sentir de volverlo a predicar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje llamado Dolor por mi pueblo. Dolor por mi pueblo. Estaba preparando el mensaje, estaba terminando de alistarlo, basado en lo que les digo que ya habíamos predicado cuando se presentan estos acontecimientos que han sacudido a Colombia y a Bogotá en este fin de semana. En el día de ayer fue víctima de un atentado Miguel Uribe Turbay. Nuestras oraciones para que su recuperación sea efectiva y un éxito, así como lo fue la cirugía. Pero también quiero traer un poquito de historia. En uno de los hechos históricos de Colombia se resalta el 25 de enero de 1991, cuando fue asesinada la periodista Diana Turbay, a los 40 años, madre de Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado en el día de ayer a los 39 años. Parece una cadena que se puede romper en el nombre poderoso de Jesús. Algo que quiero resaltar acá y que quiero que tengamos en cuenta: Miguel Uribe en el año 2019 estuvo de candidato a la alcaldía mayor de Bogotá.
y allí estuvo como candidato visitando iglesias cristianas de alto nombre, de numerosas. Si el propósito de él no era solamente adquirir los votos de los cristianos, pedimos a Dios que más que su recuperación, la semilla que fue sembrada en oraciones que se hicieron por él llegue a su corazón en estos días. Pero me inquieta también que Colombia esté regresando a esa época de 1989, 1990, época de los 80, los 90, donde los candidatos fueron vilmente asesinados. Carlos Pizarro León Gómez, Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado. Este fue asesinado también en duras consecuencias. Tiempos en los que el M-19, 1985, con la toma al Palacio de Justicia, con el asalto a la Embajada de República Dominicana, con el robo a la espada de Bolívar, tiempos en los que el cartel de Medellín causó muchos atentados al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Estos que he mencionado, Luis Carlos Galán, padre de nuestro actual alcalde en Bogotá, Carlos Fernando Galán, y padre de uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Diana Turbay, madre de Miguel Uribe, quien ayer fue víctima de un atentado. Estas personas forman parte de una cadena de tragedias que han sacudido la historia de Colombia. Y aunque todo parecía estar un poco, no del todo, pero sí un poco más tranquilo, nos encontramos con esta situación. Y Nehemías también preguntó por el pueblo. Nehemías también preguntó, cuando dice en el versículo 2, les pregunté por los hijos de Anani que habían escapado y habían quedado cautivos, y por Jerusalén. Él preguntó. Hoy muchos podrán preguntar, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Qué está pasando en los diferentes lugares de Colombia? Ya él le dieron noticias graves. Los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bogotá, los que están en Colombia, los que están en Bogotá y en diferentes ciudades, hemos escuchado lo que ha pasado en Quibdó, el Riohacha, la Guajira y muchos lugares. Hemos escuchado la cadena de asesinatos a policías y militares. Y Nehemías dice, cuando oí estas palabras, y aquí voy a 4 cosas que nosotros también debemos de hacer cuando sentimos dolor por nuestro pueblo.
Dice, cuando oí estas cosas, me senté. Primero dice, me senté. Y esa expresión, me senté, podríamos interpretarla como meditar. Entró a meditar por qué ha pasado. Y si miramos la oración que hizo en el versículo 6, es fruto de esa meditación, porque allí pide perdón. Hoy es tiempo de que nosotros meditemos, nos sentemos a meditar qué ha pasado en Colombia, en Bogotá. ¿Qué ha pasado en la iglesia cristiana de Bogotá, de Colombia? ¿Dónde están aquellos hombres que andan buscando a Dios? Como dice en el libro de Ezequiel, ¿quién se levantara, hiciera brecha por la ciudad, por el pueblo, para que no fuera destruido? Hoy hubo un temor grande a nivel nacional, o bueno, al menos a nivel Cundinamarca y Bogotá, con ese temblor de magnitud 6.3 que sacudió a Bogotá a las 8:02 de la mañana. Entonces es tiempo de sentarnos y meditar qué ha pasado en nuestra nación, qué ha pasado en nuestras ciudades, qué ha pasado en nuestros 32 departamentos, qué ha pasado en esta Colombia que ha venido llorando desde años atrás. Desde el 9 de abril de 1948 que se desata una violencia fuerte sobre nuestra nación, que ha venido pasando, que ha venido ocurriendo. Y hay tiempo de que pedamos perdón. Y Nehemías dice, si yo, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aunque aquí habla del padre de familia, porque está padre en minúscula, pero hoy yo quiero llevarlo a la parte espiritual. Si yo y la casa de mi padre, la iglesia, hemos pecado, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de arrepentirnos, porque en el libro de Crónicas dice, si se humillara mi pueblo y se convirtieren, es decir, se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de meditar, número 1. Segundo, dice, y lloré. Es decir, tenemos que hacer nuestro el dolor de nuestra nación. Tal vez alguien dirá, él no es de mi afinidad política, la mía tampoco. Pero siento el dolor que siente Colombia. ¿Cómo instrumentalizan a un pequeño joven de 15 años para que cometa ese asesinato? Me tiene que doler. Nos tiene que doler. Y tal vez el asesinato, Dios quiera, haya fallado, Dios quiera, Miguel Uribe se levante de aquel lecho de enfermedad allí en la clínica, pero nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Me senté, lloré, hice mío el dolor. Y se vio el dolor de la familia de ese niño, de ese joven, empezando a vivir. Y ya empiezan a salir en las noticias con imagen negativa, un sicario a sueldo. ¿Cuánto le habrán pagado para que cometiera ese asesinato? Para que hiciera ese atentado. ¿Cuánto le habrán pagado? Y por plata. Hoy vale más la plata que una vida. Pero no solamente en el bajo mundo, en la iglesia cristiana vale más la plata,
Vale más el hermano que da, que siembra, que da, que apoya, que pone, que la vida de aquellos humildes que de pronto han tenido que hasta inclusive irse al culto a pie y son menospreciados. La vida de ellos hoy no vale en una congregación. Y tenemos que meditar, llorar y hacer nuestro y arrepentirnos. Porque hemos pecado. Yo no quiero dar hoy un discurso político, porque no soy político, gracias a Dios. Yo no quiero dar hoy una conferencia histórica, porque no soy historiador. Conozco la historia de mi nación, conozco mi país, y lloro por mi país, y clamo a Dios por mi país. Y algunos representantes de gobierno no me representan, porque no es el país que Dios quiere ni el país que yo quiero. Cuando nos volvamos a Dios, desde la iglesia cristiana, desde los púlpitos, desde las sillas de la iglesia, desde los altares, desde las casas de los hermanos en Cristo, desde las iglesias católicas, desde todas las iglesias que creemos en Dios, cuando nos volvamos a Dios, estaremos en el país que queremos estar. Y perdónenme pastores y líderes que me puedan estar escuchando, pero nos hemos alejado bastante. Y dice, hice duelo por algunos días. ¿Cuántos hemos estado aquí en duelo, en luto? Hice duelo por algunos días. Es decir, empecé a recordar. Y es tiempo de recordar aquellos tiempos donde en los campos se vivía en paz, donde en los pueblos se vivía en paz. Aquellos tiempos que pasaron con campañas electorales tranquilas, en paz. Aquellos tiempos donde en la iglesia se le daba la bienvenida a nuevo y no se rechazaba al que ya estaba en la iglesia. Aquellos tiempos donde los hermanos amaban. Aquellos tiempos donde la familia era un hogar, era un fuego de amor. Es tiempo de recordar aquellos tiempos donde las congregaciones se unían para hacer campañas en los estadios. Hoy se lucha por el que más números tenga y se ha olvidado la unidad de la iglesia. Es tiempo de recordar. Es tiempo de hacer duelo por Colombia y recordar a nuestra Colombia en sus mejores tiempos. Es tiempo de recordar cuando el salario del empleado era justo y le alcanzaba. Es tiempo de recordar cuando las familias podían salir a pasear tranquilamente, sin temor a que la violencia de nuestra nación causara heridos o muertos, tal vez por balas perdidas. Es tiempo de hacer duelo y recordar a nuestra nación. Y me gusta lo que sigue. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Iglesia, ayuna y ora por Colombia. Ayuno y oración por Colombia. Aunque no compartamos con algunos de los representantes de gobierno, aunque no compartamos con algunos de los que están aspirando a ser representantes de gobierno, aunque no compartamos de pronto con ninguno, es tiempo de orar al que puede hacer algo por nuestra nación, al que puede hacer algo por Colombia. Ayunar y orar. Ayunar y orar, ayunar y orar.
por una Colombia que necesita urgentemente de que la iglesia se levante en oración, de que el colombiano se levante en oración. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. En esta mañana te pedimos, Señor, misericordia por nuestra nación, por nuestro